Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical. En este día, amén, vamos a prepararnos, amén, para aprender una clase más. Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude en todo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por una vez más permitirnos, mi Dios Padre, a través de este medio compartir tu palabra, Señor. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos, mi Señor. Podamos pasar un buen tiempo, mi Dios Padre, en tu presencia, Señor, y que podamos aprender algo nuevo, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Te damos gracias. Amén. Bueno, tenemos en esta ocasión el estudio número 4. Amén. El título es Se abre el Jordán delante de los hijos de Israel. ¿Okay? Y el pensamiento central de esta clase dice: no basta con asentir. Asentir es sinónimo de afirmar o de permitir. Dice, no basta con asentir superficialmente las promesas de Dios. Necesitamos actuar en fe para obtener lo que Dios nos ha prometido. Y el texto que sobresale en esta ocasión, en esta clase en particular, se encuentra en Josué, capítulo 3, versículo 11. Dice: aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Amén. Y como siempre tenemos tres objetivos. El primero es comprender el poder divino manifestado en el cruce del río Jordán. Y el número 2 es interiorizar la actitud que merece el haber sido testigos del poder de Dios. Y el objetivo número 3 es debatir acerca del estilo de vida de los redimidos. Amén. Debatir acerca del estilo de vida de los redimidos. Y la lectura antífona se encuentra en el libro de Josué, capítulo 3, de los versículos 7 al 17. Amén. Entonces, esto es lo que dice su palabra hermosa. Amén. Dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Versículo 10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y el versículo 13 dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Versículo 16: las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Y el versículo 17, por último, dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Bueno, este milagro es uno de los grandes milagros que presenciaron los israelitas también, y ellos pues conocían muy bien el poder de Dios para abrir las aguas. Amén. Pues la noche que ellos salieron de Egipto, el Señor los hizo pasar por el Mar Rojo también en seco. Amén. Pero una de las diferencias entre aquel milagro y este es que en el caso del Jordán era otra generación la que cruzó. Otro aspecto que hace distinto el milagro es que el Mar Rojo abierto llevó a los israelitas al desierto, mientras al cruzar el río
estaban frente a Jericó, amén, aquella ciudad cananea que debieran conquistar, amén. Entonces, en este estudio vamos a aprender más sobre la necesidad de obedecer a Dios en fe, amén, para alcanzar su gracia, amén. El libro de Hebreos presenta la falta de fe o duda e incredulidad como la causa principal que impidió a muchos poseer la promesa, amén. Entonces, cuando nos encontremos frente a los retos que el mismo Dios pone delante de nosotros, debemos aceptar las promesas divinas como seguras, amén, y debemos de avanzar hasta obtener esas promesas, hasta alcanzarlas, amén. La vida cristiana es la profesión de nuestra esperanza, amén. Es un avanzar hacia la promesa celestial y firmemente, sin vacilar, amén. Su palabra nos dice en Hebreos 10:39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, amén. Entonces, el libro de Josué es una guía preciosa para hacernos entender que el mismo Dios que nos salvó, amén, nos dará la victoria en todo nuestro caminar con Dios, amén. Entonces, pedimos al Señor que esta lección, amén, sirva de ánimo, que nos sirva de fortaleza a cada uno de los creyentes, de modo que podamos llegar al final de la conquista, amén, y decir, junto con el viejo predicador, amén, en 2 de Timoteo 4:7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, amén. Muy bien, entonces, como siempre, pues tenemos 3 puntos y cada uno de estos puntos vamos a tocar 2 paréntesis. Amén. El primer punto dice, Dios orientó a Josué sobre cómo cruzar el Jordán. Amén. Y el primer paréntesis es el milagro del Jordán abierto. El milagro del Jordán abierto engrandecería a Josué ante Israel. Amén. Voy a leer una vez más los versículos 7 y 8 para recordar un poquito más. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Amén. Entonces, el ánimo aquí dado por parte de Dios a Josué en este asunto contiene enseñanzas de mucho valor para todos los que servimos al Señor. Amén. Entonces, primeramente el versículo 7 observamos que el Señor promete a Josué engrandecerlo, amén, ante los hijos de Israel, ante el pueblo de Israel. Entonces, recordemos que ya Dios había comisionado, amén, ya Dios había animado a Josué desde el capítulo 1, pero ahora promete confirmarlo, amén, en sí ante su pueblo, ante el pueblo de Israel. Entonces, la credibilidad de un líder ante los creyentes es una obra por parte de Dios muy necesaria, amén. David dijo que su Dios sujetaba a su pueblo debajo de él. Esto lo puedes leer en el Salmo 144, versículo 2. Entonces, todo líder cristiano que ha sido llamado por Dios con estudios sin él, debe confiar que es siervo del Señor, amén, que ha sido llamado, amén, y confirmado directamente por Dios, amén. Ha de haber sido maravilloso para Josué el haber oído a Dios decirle que desde aquel día los hebreos sabían que Dios estaba con él, así como estuvo con Moisés, amén. De todas las credenciales o certificados o cartas de recomendación que puedan ayudar para lograr un servicio verdadero, amén, delante del ministerio de la obra de Dios, ninguno de estos supera que Dios esté con nosotros, amén. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de siervos de Dios que contaron con la cercanía divina, amén, en circunstancias muy difíciles. Por ejemplo, Daniel, amén, testificó que Dios había enviado su ángel
para librarlo, amén. Si recuerdan, la historia se encuentra en capítulo 6 de Daniel, específicamente en el 22, versículo 22, cuando le expresó esto. Y Pablo también dijo que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas para que por él fuese cumplida la predicación, amén. Y luego menciona, dice, librarme de la boca del león, amén. Esto también lo pueden leer en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Entonces aquí aprendemos que cuando Dios confirma a sus siervos, el pueblo adquiere confianza, amén, en los que les conducen, amén, en aquellos que les guían, amén. Y en el versículo 8 resalta aquí la autoridad de Josué en decirles a los sacerdotes cuál era el orden, amén, en que debían actuar para cruzar el río Jordán. Entonces, desde el punto de vista natural, el arca del pacto era sumamente pesada, amén, estaba cubierta de oro, y no por dentro y por fuera. O sea, además del peso del propiciatorio y de los dos querubines, amén, de gloria, amén, era sumamente pesada. Así que los sacerdotes pues sentirían, amén, ese peso al cargarla, al levantarla. Entonces, de igual manera, la salvación es gratuita, es una gracia, pero el ministerio exige trabajo, exige mucho esfuerzo, amén, mucho sacrificio, amén. Entonces, a Josué mismo el Señor le dijo que se esforzara, amén, le dijo que fuera valiente, si recuerdan, amén. Es un versículo muy conocido, Josué 1:9. Y Pablo dijo haber trabajado más que todos también. Dice que por la gracia de Dios que estaba con él. Lo puedes leer en 1 Corintios 15:10. Amén. Creo que quedó muy bien asentado este inciso. Ahora vamos al inciso B. El milagro haría conocer a Israel que el Dios viviente estaba entre ellos. Amén. Y vamos a ver los versículos 9 y 10. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Amén. Puros feos. Entonces, esta sección del capítulo 3 de Josué es enfática, amén, en la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros, amén. Primeramente, el versículo 9, Josué le dice a los hijos de Israel que se acerquen, amén, para oír lo que el Señor tiene que decirles, amén. Cada hijo de Dios debe desarrollar de corazón el estar dispuesto, amén, para recibir la palabra de Dios, amén. Eso es precisamente lo que Josué les quiso decir ahí, amén, decirles que Jehová era su Dios. Deja ver el privilegio divino de guiar al pueblo a través de la palabra de Dios, amén. Una de las cosas que distingue al verdadero cristiano de uno falso es que manifiesta amor por las sagradas escrituras, amén, por la palabra de Dios. Entonces recuerden que la palabra nos advierte de los hombres de los últimos días. Dice que aparentarán ser hombres piadosos, pero que negarán la eficacia de ella. Amén. Al decir que niegan la eficacia, está diciendo que no darán frutos dignos de un hijo de Dios. Por eso dice que aparentarán, amén. Y termina diciéndonos que a estos evitemos, amén. Y este consejo se lo dio Pablo a un pastor joven, amén. Es muy importante, amén, reconocer esto, amén. Y número 2, ahora pues también vemos por otro lado que con el llamado al pueblo para acercarse a oír las palabras del Señor, Josué está dando por sentado también que él era el vocero escogido, amén, por Dios, para hablarles la palabra de Dios, amén. Dios lo había llamado, Dios lo había capacitado, amén, para guiar al pueblo, amén. Si Josué invita a los israelitas a acercarse a él para oír lo que les tiene que decir de parte de Dios, eso dice mucho, amén, de la cercanía que Josué tenía con su Dios, amén. Entonces de aquí aprendemos que todos los que servimos al Señor en el ministerio de la palabra, o sea, la predicación, amén, debemos vivir en comunión con el Señor, amén, y conducirnos como verdaderos hijos de Dios, amén. Y en el versículo 10 vemos que Josué les manifiesta
que el paso del río Jordán les haría entender que el Dios viviente pues estaba en medio de ellos, amén. Entonces aquí los israelitas oyeron otra vez que el Dios de ellos es el Olam, amén, que quiere decir el Dios eterno, amén. Ya Moisés ya lo había escrito, amén, en su salmo al declarar que desde el siglo y hasta el siglo Él es Dios, amén. Este es el Salmo 90, versículo 2. Entonces, la actitud que esta verdad merece por parte de los creyentes es de reverencia, amén, y humillación ante la presencia de Dios, amén, que Él que Él permanece para siempre, el Dios eterno, amén. Tener a este Dios único y poderoso en medio de su pueblo significa que todos deben servirlo y honrarlo, amén. Y como les dice Josué, también quiere decir que vencerían los pueblos que hasta entonces pues ocupaban la tierra prometida, amén. No se nos olvide que fue Dios quien prometió a Abraham que aquellos pueblos vendrían a juicio por su maldad, amén, en Génesis capítulo 15, versículo 16. Entonces ahora los israelitas pues ejecutarían sobre ellos aquel juicio anunciado ya anticipadamente, amén. Vamos entonces a ver el segundo punto. El arca del pacto pasaría delante del pueblo llevada por sacerdotes, amén. El primer inciso en este punto es el arca del pacto debía ir delante del pueblo conquistador, amén. El arca del pacto debería ir delante del pueblo conquistador, amén. Versículos 11 y 12, aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, amén. Entonces la relevancia, del arca del pacto y lo que significaba la presencia de Dios para los israelitas es una gran enseñanza, amén, para nosotros. Entonces miremos cómo se aplica esta lección a nuestra vida, amén. Entonces veamos entonces el versículo 11, amén. Brilla mejor cuando lo vemos en su contexto, amén. Entonces, tanto el cruzar del río Jordán como vencer a sus enemigos en Canaán solamente podría ser obrado por el Dios que se manifiesta, amén, en el arca del pacto, amén. Entonces, en las palabras de Josué, notamos que se refiere el arca del pacto como una propiedad de Dios, amén. Todo lo que estaba dentro del arca representaba una manifestación incomparable de su poder, amén. Fue Él quien dio el maná por 40 años, amén. Fue Él quien hizo reverdecer la vara de Aarón, amén. Fue Él quien dio a Moisés las tablas de la ley. Fue el diseño del arca, también fue obra suya, amén. Entonces entendamos que vivimos en este mundo sustentados por el poder de Dios, amén. Un salmista dijo en el Salmo 124, 1 al 3, dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, amén. Al no haber estado Jehová por nosotros. Entonces, también los creyentes, amén, debemos saber que en Cristo Dios está con nosotros, amén. Ya no necesitamos el arca del pacto, amén. Ahora, a través del Espíritu Santo, el Señor está entre su pueblo, amén. Entonces debemos mostrar reverencia, debemos de mostrar gratitud, amén, por esa gracia, amén, por ese regalo glorioso, amén. Y en el versículo 12, Josué mandó al pueblo que designara 12 hombres, amén, uno por cada tribu. Entonces fíjense bien que estos 12 hombres no eran los que habrían de llevar el arca del pacto a través del Jordán, amén. Esto es bien importante, no se nos olvide que eran los sacerdotes, amén, si recuerdan, eran los sacerdotes quienes llevaban el arca y ellos tenían que ser pues de la tribu de Leví, amén. Entonces, ¿qué función? Esta pregunta es muy importante. ¿Qué función debían tener aquellos 12 hombres? Amén. Entonces, el capítulo 4 de Josué nos explica que ellos tenían la función de tomar cada uno una piedra, amén, del fondo del río Jordán, amén. Entonces, después de que todo el pueblo hubiese pasado en seco, ellos tomarían aquellas 12 piedras y las traerían fuera, amén.
Entonces debían levantarlas como una señal para los hijos de Israel, que el objetivo divino con ello era que pudieran contar, amén, a las siguientes generaciones el testimonio de la fidelidad, amén, y el poder de Dios para hacer milagros a favor de su pueblo, amén. Wow, si las piedras hablaran, amén, ¿qué pudieran decir? Amén. Entonces, de aquí aprendemos que los milagros de Dios son también para contarlos a la generación venidera, amén. Cada padre y madre de familia, así como los tutores, los maestros, los cristianos deben conducirse, amén, en conformidad a esta necesidad, que el testimonio de Cristo tenga perpetuidad, amén, o sea, que sea permanente, amén. Y en el inciso B, Dios escogió y usó a hombres para llevar el arca del pacto, amén. Entonces leemos el 13 y el 14, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Amén. Qué responsabilidad tan grande, amén, el llevar el arca del pacto dentro del contexto, amén, del río Jordán abierto, amén. Miremos qué es lo que nos enseña aquí la palabra, amén. Entonces, primeramente, el versículo 13 es una profecía, amén, de cumplimiento inmediato, amén. Dios anuncia a través de Josué cuál sería el momento exacto en que se produciría el milagro, amén. Se dijo que inmediatamente que los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto tocaran las aguas del río, amén. ¿Qué pasaría? Pues se dividiría, amén, y el pueblo podría pasar en seco, amén. Entonces el hecho que este milagro haya sido, el hecho que este milagro haya sido anunciado antes que acontezca y en forma tan específica confirma que tal maravilla solamente puede provenir de Dios, amén. Este milagro es tan grande que pues es difícil de imaginar, amén, es imposible de explicar si no hubiese sido una acción supernatural de Dios. Por eso la Escritura presenta aquí a Dios como el Señor de toda la tierra, amén. Este título divino nos muestra el poder del Señor sobre los elementos, amén, de la naturaleza, amén. Por su omnipotencia, Dios tiene también bajo su dominio los mares, amén, los ríos, amén, y todas las fuentes de las aguas, amén. Y número 2, el milagro anunciado aquí consistía en que las aguas del río Jordán que venían de arriba se detendrían, amén, y se harían un gran montón, así dice, amén. Así que las aguas que quedaron quietas en obediencia a la disposición del Creador, amén. El Salmo 114:5 da por sentado que el Jordán se volvió atrás. Dice, una pregunta, dice, ¿qué tuviste, Omar, que huiste? Amén, ¿qué tuviste, Omar, que huiste? Y lo pregunta otra vez, dice, ¿y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Qué tremendo, amén. Qué expresión, la verdad, tan admirable de la majestad de Dios y de su poder, amén. Debemos siempre cultivar, amén, una actitud reverente ante la grandeza de nuestro Señor, amén, y procurar conducirnos piadosamente delante de su presencia, amén. El número 3, el versículo 14, comienza la crónica de cómo el pueblo y los ministros de Dios actuaron respectivamente en conformidad a los lineamientos divinos, amén, para cruzar el Jordán, amén. Ello representó un acto encomiable, o sea, un acto de mérito loable, amén, un acto de aplaudirse, amén, de fe, porque la mayoría de ese pueblo, pues, no había visto el mar rojo abrirse, amén. Así, esta sería para muchos de ellos su primera experiencia con un milagro semejante, amén. El hecho de que el pueblo haya podido ver a los sacerdotes marchar delante de ellos con el arca del pacto sobre sus hombros, amén. Debió haber sido un servicio glorioso, algo maravilloso, amén. El carácter y el modo de conducirse de los hijos de Dios deben ser moldeados, amén, por la fe en las promesas de nuestro Dios, amén. Y el tercer punto y último, el Señor detuvo las aguas del Jordán para que Israel
pasar. Amén. El primer inciso, el milagro ocurrió cuando los ministros dieron el paso de fe. El milagro ocurrió cuando los ministros dieron el paso de fe. El versículo 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Aquí hay una responsabilidad de parte de los líderes en marchar al frente del pueblo, también en las conquistas que Dios nos quiere hacer alcanzar. Amén. Y esto aplica tanto a pastores como a los ministros de la música. Amén. Si el caso es y debiera ser en cada servicio traer la presencia de Dios, amén, entonces miremos cómo se cumple este principio. Amén. Hay hechos en la Biblia que tienen una contundencia innegable. Amén. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Amén. El versículo 15 nos comienza a relatar este acontecimiento milagroso del cruce del río. Ahora pues, debemos percatarnos cómo se repite en todo el capítulo el hecho que el arca del pacto iba delante del pueblo. Amén. El propósito divino aquí es subrayar que cuando se trata de milagros no existe la manera que estos se logren sin la presencia de Dios. Amén. Es Dios quien hace los milagros, aunque muchas veces pues él usa a los hombres, amén, como sus instrumentos. Amén. Necesita vasos, amén, para glorificarse. Amén. Otro punto que debemos notar es que el texto indica el momento cuando el milagro ocurrió. Amén. Y fue precisamente cuando los pies de los que llevaban el arca del pacto fueron mojados a la orilla del agua. Amén. En nuestros servicios, estos vienen a ser los ministros de música. Amén. Aquellos que tocan los instrumentos, aquellos que dirigen al pueblo hacia su presencia. Amén. Entonces la valentía de aquellos ministros del Señor es digna de admirar. Amén. Caminar hacia lo humanamente imposible. Amén. Solamente sustentados por una promesa de Dios. Es una virtud admirable de parte de los siervos de Dios. Amén. Y sin importar la edad de ellos. Amén. Entonces debemos ser imitadores. Amén. De ello. El hecho que el Jordán estuviese desbordado por todas sus orillas mide la grandeza aquí del milagro y la fe de los que obedecieron. Amén. En atravesarlo. Amén. Ellos pues podrían caer en un hoyo quizás, o podrían ser arrastrados por la corriente del agua de este mundo. Amén. Pero avanzaron valientemente con la confianza puesta en lo que Dios había prometido. Amén. La Biblia nos enseña que no tenemos que ayudar a Dios en hacer sus milagros. Amén. Esto me recuerda a cierta pastora que un día vino de la Florida y nos visitó aquí en mi casa y nos testificaba sobre cómo pues Dios la había sanado porque sufría de presión arterial y por encima de 400, decía ella. Entonces ya no le pregunté si era diastólica o sistólica la presión que ella hablaba, pero como estábamos en privado, pues se me hizo fácil preguntarle si quizás estaba hablando de su nivel de azúcar en la sangre, porque pues en realidad dentro de mí pensé que ignorantemente ella anduviera testificando algo falso. Amén. Y que de esta manera pues causando también perjuicio, amén, al evangelio. Obviamente no le gustó y se defendió como si yo fuera un incrédulo. Amén. Y en mi caminar hace muchos años miré muy de cerca a un joven predicador donde más de una vez lo miré que inventaba historias también para ayudar a sus oyentes a crecer en la fe, historias donde Dios siempre hacía milagros tremendos. Amén. Y yo nunca estuve de acuerdo porque para mí en verdad era más el daño que hacía a la obra, y pues también me hacía pensar que él mismo no conocía a Dios. Amén. Solo había oído de él. Amén. Un buen ejemplo bíblico que refuta esta práctica fue Elías, cuando iba a pedir fuego sobre el altar en el monte Carmelo. Amén. Si recuerdan ustedes, justo antes de orar por fuego, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué no mandó que echaran agua sobre el holocausto?
Yo no sé si recuerdan ustedes la historia, amén. De niños nosotros miramos hasta la película. Y en Primera de Reyes 18:30 al 38 dice que entonces el profeta oró y el fuego de Dios cayó del cielo y dice que quemó el holocausto. Amén. Entonces recordemos siempre que mientras más grandes sean los obstáculos que la fe encuentre, mayor será la victoria que alcanzaremos, amén, nosotros los creyentes, amén. Y el último inciso, el Señor secó el cauce del Jordán e Israel pasó en seco rumbo a Jericó. Versículos 16 y 17, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Amén. Entonces, esta última parte de nuestro estudio resume el poder de nuestro Dios respecto al cruce del río Jordán, amén, y contiene lecciones muy preciosas aún aquí para nosotros, amén. Entonces miramos primeramente el versículo 16, que nos relata cómo las aguas que venían de arriba, o sea, las que corrían desde el norte, se detuvieron como en un montón, amén. Asimismo, las que descendían hasta el mar salado, dice que se acabaron. Entonces el pueblo pasó en dirección de Jericó, amén. Entonces, si nuestro Dios puede convertir en una pared sólida las aguas corrientes de un enorme río, amén, ciertamente no hay nada imposible para él, amén. También notemos que atravesar el Jordán en seco, pero con una pared de agua a un lado, pues pudiera ser algo amenazador, amén, y como resultado temible, amén, para el pueblo, para cualquiera de ellos. Entonces, la palabra aquí vemos que el pueblo había recibido anticipadamente, amén, ya palabra. Entonces, esto le dio confianza que no morirían, amén, que no morirían ahogados o aplastados por un golpanazo de agua, amén, sino que saldrían victoriosos a la otra ribera, amén. Entonces recordemos que la palabra del Señor dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos desarrollar una actitud de confianza, amén, en lo que el Señor nos ha prometido a través de su palabra, amén. Y por otro lado también se sabe que Adán, la ciudad que estaba cerca de Zaretán, estaba a unos 32 kilómetros de Jericó, río arriba. Entonces esto pues nos da una medida aproximada del enorme espacio que Dios abrió para que su pueblo pasara en seco el río, amén. Así todos se necesitaron varias horas para que todo el pueblo pudiera pasar a salvo al otro lado, amén. Entonces debemos pedir al Señor que ilumine nuestra mente para comprender la grandeza y majestad de nuestro Dios, amén. La reverencia y el temor santo deben ser marcas en el carácter de los que conocen a este Dios extraordinario, a este Dios único y sublime, amén. Y el último versículo de este capítulo 3 de Josué nos muestra un cuadro maravilloso, amén. Dice, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto permanecieron firmes, amén, con el arca, aquel arca pesada, amén, firmes en medio del río en seco hasta que todo el pueblo hubo pasado, amén. En Josué 4, 15 y 18 se completa la historia, amén. Dice que solamente cuando los sacerdotes salieron del medio del Jordán y sus pies estuvieron fuera del cauce en tierra seca, entonces las aguas del Jordán regresaron a su lugar, amén. Esto quiere decir que la nación estuvo a salvo mientras el arca de Dios estaba en el escenario del milagro, amén. Como el arca es un tipo de Cristo, los cristianos debemos anhelar estar siempre cerca de Cristo, amén, cerca del Señor. Si caminamos con Él, pues obviamente que estaremos seguros, amén. Jesús dice que aunque en el mundo tengamos aflicción, dice que confiemos, pues Él venció al mundo, amén. Juan capítulo 16, versículo 33, amén. Entonces el texto áureo de nuestra lección resume lo que necesitamos para conquistar lo que Dios nos ha prometido, amén. Sin dudas necesitamos la presencia de Dios entre nosotros.
Sabemos que Dios está en todas partes, amén, pero Él se manifiesta entre su pueblo, amén, ese pueblo que lo alaba, ese pueblo que guarda su palabra, amén. Los creyentes en Cristo, como los israelitas, estamos muy cerca de llegar a nuestra Canaán, amén, a esa promesa maravillosa. Entonces, Romanos 13:11 dice que ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos, amén. Pero debemos confiar esta verdad, amén. No dependemos de nuestras propias fuerzas para llegar a la meta, sino del poder del Señor, amén. Entonces debemos cultivar una actitud de fe que nos permita avanzar hacia el logro final, hacia la vida eterna, amén. Igualmente en medio de una generación maligna y perversa, amén, los creyentes debemos vivir vidas piadosas con una conducta irreprensible en Cristo Jesús, amén. Y a la misma vez evitar aquellos que tengan apariencia de piedad, amén, pero que evitan la eficacia de ella, amén. No debemos olvidar que para ello la gracia de Cristo es suficiente, amén. Es nuestra responsabilidad descansar en la obra consumada de Cristo en la cruz, porque ahí Él logró la expiación de nuestros pecados, amén. Y por último, debemos permitir al Espíritu Santo hacer su obra santificadora en nuestros corazones, amén. El cielo es nuestra meta final y ese es el momento mejor para afirmar nuestra fe, amén. Muy bien, vamos a hacer una oración, mis hermanos, dándole gracias al Señor, amén, y que Él nos ayude, que Él nos fortalezca, amén, en el nombre precioso de Jesús. Señor, te doy gracias por esta clase tan hermosa, mi Dios Padre. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes y nos des la fortaleza, Señor, para seguir adelante, mi Dios Padre Celestial, a nuestra meta, Señor, a esa promesa, a ese lugar celestial que has preparado para nosotros, mi Señor. Te damos gracias por todo lo maravilloso que ha sido, por todo lo que nos ayuda, Señor bendito, y que nos guías paso a paso, mi Dios Padre Celestial, y siempre, Señor, nos das la victoria a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Para la próxima semana, hermanos, pues después de cruzar el Jordán, el pueblo tuvo que ahora enfrentar la conquista de Jericó, amén. Y esta historia es muy linda, yo creo que la mayoría de ustedes la conocen muy bien. El Señor dio al pueblo de Israel una victoria milagrosa y amén. Por tanto, nuestra próxima lección va a ser titulada Los muros de Jericó son derribados, amén. Para un mejor entendimiento, recomendamos leer Josué, ahora el capítulo 6, versículos 6 al 16, y luego pueden también leer el 20, el 22 y el 23, amén. Y los esperamos la próxima semana. Dios les bendiga, mis hermanos.